Ya foron tempos, foron anos. Saludamos ahora a un querido amigo y compañero, Fernando Jáuregui, periodista y escritor. Muy buenos días. ¿Qué tal, Sabio? Buenos días. Bueno, es Un una placer pena. estar aquí contigo. Es una pena que las medidas de protección nos obligan a mantener esta entrevista a distancia y por eso empiezo a preguntarte, ahora te pregunto por el libro, pero ¿cómo lo has llevado tú? Tú que ya querías haberlo vivido todo desde que hace más de 50 años te dedicaste o empezaste a dedicarte en contra de la opinión de tu padre a esto del periodismo. Pues lo he vivido con cierta tranquilidad, debo de decírtelo. Nos han robado un año, de proyectos, nos han robado un verano de alegrías, una primavera, pues como eran las primaveras, pero oye, ya no conviene llorar sobre la leche derramada. Tengamos prudencia para que esto no vuelva a ocurrir o intentemos que vuelva a ocurrir, si vuelve a ocurrir, sea en la menor medida posible, que no vivamos las tragedias que hemos vivido. A mí se me han muerto 3 amigos en este lance con el coronavirus. Y a mucha gente se le han muerto, muchos parientes, mucha familia, y hay que llorarles y hay que homenajearles, porque, en fin. Pero bueno, ha sido relativamente tranquilo. Yo tenía la suerte de tener un pequeño jardín en casa y eso no sabes la ventaja que te da. Eso ha sido una suerte, un privilegio. Sí, además a ti te encanta meterte en los jardines, no sé si en tus muchos libros o en tus muchas facetas profesionales. Por ejemplo, este libro, el último que has escrito, además en solitario, que algunos los has escrito en comandita, con Pilar Cernuda, la que citas habitualmente, pero La ruptura, la revolución en marcha que no supimos ver. Empiezo por una de las primeras páginas del libro, el capítulo 3 o 4, cuando te dedicas a esto, en tus 50 años de profesión, entre ellos tus primeras armas que narras en el libro son en Portugal, en el 74, las vísperas del 74, la revolución de los claveles. Me llama una atención mucho una cosa. Tú eras muy jovencito, empezabas en la agencia Piresa, de tono más bien franquista, aunque tú te afiliaste ahí al Partido Comunista, todo hay que decirlo, en Portugal. Sobre todo el titular de arriba, el 25 de abril del 74, que es todo en calma en Portugal. Bueno, yo aprendí a hacer periodismo en Portugal. Yo me fui allí con 23 años, allí conocí pues muchas cosas que desde luego yo no había conocido en España y que mis compañeros, incluso más veteranos, no habían conocido. Conocí a agentes de la CIA, conocí a agentes de la PIDE, conocí a agentes españoles, de los servicios secretos españoles, que iban por ahí disimulando y haciendo ver que no. Conocí a auténticos piratas de la información que iban allí a decir que los comunistas habían tomado el Portugal y que estaban desembarcando los rusos armas en Sines y no sé qué. Yo vi cómo un periodista, entre comillas, de la UPI fabricaba esta noticia, por ejemplo. Yo aprendí muchísimo. Me metí en el COPCON, ¿te acuerdas aquello del COPCON? No te acuerdas porque tú eres muy joven, pero en el COPCON era, digamos, el alto mando de las Fuerzas Armadas. Me hice amigo de militares y me hice amigo de comunistas, aunque eran muy stalinistas, lo siguen siendo, los comunistas portugueses siguen siendo muy stalinistas, y yo vi que la única manera de contactar con el antifranquismo era con el Partido Comunista, porque el Partido Socialista, yo los primeros socialistas que conocí fueron allí, en Portugal, que vinieron Manolo Chávez y Alfonso Guerra a hablar del Congreso de Sirén. Lo que pasa es que, claro, eran clandestinos y no daban. Yo me enteré que se llamaban así, me enteré después, claro. Y conmigo, un periodista de la agencia Piresa, pues claro, no iban a hablar. Claro. Pero entonces, casi todos eran franquistas, dicho sea de paso. Casi todos los medios eran franquistas en 1974. ¿Para qué engañarnos? Y tú te afilias encima al Partido Comunista para tenerlo más fácil. Supongo, por cierto, aunque era muy joven, te puedo asegurar que tenía bastante información de lo que venía en Portugal, por cuestiones muy próximas que ahora no voy a comentar. Pero, hombre, tiempo lo dejamos. Yo sé por qué. No, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Tiempo después, apenas año y medio después, la muerte del dictador Franco. Tú vas a ver al cadáver del dictador, yo no sé si como muchos del Partido Comunista, para ver si realmente había muerto, porque se decía aquello de Franco va a morir algún día o no. Tú fuiste a verlo y a los 2 días, sin embargo, te detienen en una manifestación antifranquista. Cuéntame cómo fue eso. Bueno, yo fui a verlo porque me sentía periodista y quería verlo. Yo a Franco no lo había visto nunca en directo y lo vi allí muerto, fui y seguí la fila. La gente hacía una pequeña reverencia, había ahí unos falangistas con aspecto muy feroce y yo pues también hice una pequeña reverencia sin saber que me estaba grabando la televisión en ese momento en directo y que el locutor decía algo así como que la multitud llorosa y enfervorizada con Franco y no sé qué, y yo era uno de esos. Imagínate tú lo que se rieron mis camaradas del Partido Comunista cuando me vieron en televisión. Pero bueno, es verdad que a los 2 días
nos detuvieron a unos pocos que estábamos en una manifestación por la libertad de los presos, y yo estaba con Juan Diego, un actor conocidísimo, con Aurora Bautista también, con María Luisa San José. Nos detuvieron ahí unos cuantos. Bueno, supongo que la Guardia Civil dijo, estos que son conocidos, a ver si se van a creer que aquí ya ha llegado la democracia, que se enteren que también se los detiene. Y los detuvieron y a mí con ellos. Y fueron unas horas muy divertidas, la verdad, porque ya sabíamos que aquello no iba a trascender. Pero sí, visité la Dirección General de Seguridad y vi a un señor que estaba bastante sacudido por allí, a un joven que le habían sacudido bastante, eso sí que lo vi. Pero bueno, esto ocurrió así. Estamos viendo precisamente imágenes y no me han tuyas. vuelto a detener nunca más. Te estaba diciendo, Fernando, que estábamos viendo ahora imágenes tuyas de una entrevista, creo que, no sé si en Informe Semanal o en qué programa, estás casi igual que ahora, a pesar de que han pasado 40 años de estas imágenes que estamos viendo nosotros de un jovencito, Fernando Jáuregui, aquí entrevistado por Baltasar Magro. Y voy a aquellos años posteriores, al 78, que le pregunto, ¿fue reforma, fue ruptura? ¿Lo del 78 es régimen o sistema? ¿Para ti qué es? ¿Y qué ha sido? ¿Sigue siendo? No, ya no sigue siendo. Aquello fue reforma, claramente. Ya sabes que hubo un gran debate sobre si debía ser reforma o ruptura. Al final yo creo que toda la clase política, toda, incluyendo los residuos del franquismo, se portaron bastante coherentemente, esa es la verdad, y pudimos llegar a ese gran pacto nacional al que llamamos, no sé si régimen, sí, pues posiblemente régimen del 78, que yo creo es el régimen de la Constitución todavía vigente, pero yo creo que ese régimen es una de las rupturas que hemos tenido aquí. Yo a mi libro le llamo la ruptura porque hemos vivido una serie de rupturas sucesivas en muy poco tiempo que de alguna manera nos están afectando a todos porque han sido rupturas muy radicales. Una de ellas precisamente es la del sistema del 78, porque algo nuevo ha ocurrido. Tenemos el primer gobierno de coalición en 80 años en España, y un gobierno de coalición que ha nacido como ha nacido y que se está manteniendo como se está manteniendo, que es algo que era atípico. Habíamos vivido en el bipartidismo hasta muy poco antes, y habíamos vivido en el juancarlismo, y mira lo que ha ocurrido con el juancarlismo. Ha habido una ruptura entre el rey y su padre, cosa que en España no ocurría, me parece, desde Fernando VII, más o menos, y Carlos IV. Es decir, son hechos absolutamente inéditos. Estamos viviendo momentos que presagian un futuro muy movido. Y luego la tercera ruptura ha sido la personal, la ruptura de nuestra vida. Yo creo que nunca jamás vamos a poder practicar el periodismo, por cierto, como lo hemos practicado hasta ahora. Va a ser menos presencial. Pues mírame aquí, yo aquí, hablando contigo, 2 pisos más abajo de donde tú estás, porque no podemos estar juntos. Todo esto, naturalmente, va a dejar secuelas, nos va a dejar secuelas, y muchas. Ahora, vamos a ser optimistas y vamos a pensar que esas secuelas, a lo mejor, todos estos cambios, pues pueden ser para mejor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, para un ex juancarlista como tú, no sé si lo fuiste mucho, pero hablas bien de la faceta política de los primeros años de Juan Carlos, del rey emérito Juan Carlos. ¿Esto del post-juancarlismo es duro? ¿Creíste que ibas a vivir algo así? Hombre, nosotros sabíamos de algunas irregularidades practicadas por el rey ya a finales de los años 90. Yo lo cuento en el libro, cuento bastantes detalles de eso, pero no lo contábamos, no lo decíamos, no lo revelábamos, pues quizá primero porque no era fácil, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero segundo, porque a lo mejor pensábamos que es que entonces pondríamos en tela de juicio todo el entramado del Estado. Yo esto me acuerdo que en algún momento lo hablé con Felipe González, brevemente, en una charla con algunos periodistas, porque Felipe González también sabía muchas cosas que no contaba, como las sabía Adolfo Suárez, como las sabía Aznar, como las sabía Rajoy, como las sabía Pedro Sánchez. O sea, todo el mundo conocía muchas historias, y las conocía yo como no las van a conocer ellos. Pero yo, en aquel momento, y me hago una autocrítica, fui bastante cobarde, y como casi todos mis compañeros, por cierto, y como los presidentes de gobierno y como toda la clase política, y no dijimos lo que a lo mejor teníamos que haber dicho para impedir que la cosa siguiese. Yo recuerdo que el jefe de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, que era un tipo excelente, me contó algunas cosas que a mí, a Pilar Cernuda, a otros compañeros, que caray, eran cosas muy fuertes, pero que nunca publicamos. Y yo creo que él sí quería que las hubiésemos publicado, que las hubiésemos hecho circular, precisamente para evitar pues todo lo que ocurriría a partir de esos momentos, ¿no? Un ex juancarlista, por lo menos siempre se dijo, era un republicano como comunista como Santiago Carrillo.
hemos comentado que tú te hiciste comunista para luchar por la democracia porque era el único partido de la oposición al franquismo que realmente funcionaba dentro y fuera de España. ¿Con los años te has ido haciendo conservador por alguna cuestión vital de algún tipo, por haber hablado con Santiago Carrillo, que tuvo una experiencia contigo en este tipo calificadora? Bueno, Carrillo, por cierto, yo nunca he oído hablar a nadie tan bien de Juan Carlos I como a Santiago Carrillo. Que, por cierto, Santiago Carrillo, que yo le conocí bastante, no era un hombre, ¿verdad?, que prodigase alabanzas a nadie. O sea que, en fin, más bien era lo contrario. Así que eso varía mucho. Él se sintió subyugado por Juan Carlos I. Una vez yo le dije, Santiago, yo es que ya no me siento comunista, yo me sentía más bien socialdemócrata, que es lo que creo que sigo sintiéndome en esos momentos. Casi ninguno de los compañeros que entonces estábamos en el Partido Comunista sigue ahí, por supuesto. Y Carrillo me dijo, ¿sabes lo que te digo? Que yo ya casi tampoco, ahora, me dice Carrillo. Y digo, nada, ¿y entonces qué hacemos aquí, Santiago? Y me dice, no sé, tú te irás, a mí yo creo que me echarán. Más o menos es lo que ocurrió. Pero, en fin, Carrillo yo creo que estaba bastante desilusionado del Partido Comunista también. Bueno, no lo creo, lo sé, lo sabe todo el mundo, ¿no? No hay más que ver las historias que se han escrito después, pero a mí él me lo confesó alguna vez. Por casualidades de la vida, Fernando Jáuregui empezó, creo que las primeras prácticas en Europa Press. Tenemos aquí el responsable de Europa Press, que es Javier García Vila, que te quiere hacer una pregunta. Bueno, y no solo eso, sino que Fernando, que es muy amigo mío, colabora en OTR Press, que es la agencia de colaboraciones de opinión de Europa Press. O sea que, en teoría, y lo digo esto con tono de broma, en teoría yo soy uno de sus jefes. Fernando, querido, el otro día ya te dije que me había encantado el libro porque, en fin, es casi como unas memorias periodísticas y lo leí de un tirón y con muchas ganas. Te voy a poner en un compromiso. En el libro hablas de tu relación, del conocimiento que has tenido de todos los presidentes de la democracia, y del único que hablas realmente bien es de Suárez. Es el único al que calificas con admiración y el que elogias su valentía y su prestancia. Te pongo un compromiso. Califícanos muy brevemente con un adjetivo a todos los presidentes de la democracia, que son todos los presidentes que tú has conocido en estos años. Sí, jefe, porque es mi jefe, claro, no vamos ahora a disimularlo, eres mi jefe. Mi jefe desde hace, yo colaboro en Europa Press desde hace nada más que 22 años, o sea que ya está bien. Bueno, pues Adolfo Suárez era un hombre valiente, Era un encantador, a veces un poco encantador de serpientes también. Hacía la pelota mucho a mucha gente, pero era un gran tipo, era un tipo que te sentías importante a su lado, y eso, pues, hombre, eso siempre te gusta, ¿para qué nos vamos a engañar? Y yo solamente tengo que decir que en 11 meses, desde julio de 1976 hasta las elecciones de junio de 1977, dio la vuelta al Estado como un calcetín, y no era tan fácil, ¿eh? No era tan fácil, los militares eran otros, las fuerzas conservadoras eran otras, la calle era otra. Bueno, yo creo que simplemente eso lo retrata. Felipe González es un estadista, no cabe la menor duda, tiene muchísima talla. Lo que pasa es que deslució todo su trayecto en los últimos 2 años, que fueron años de gran corrupción. No hay más que recordar que uno de los últimos capítulos, en fin, los servicios secretos, con la connivencia y conocimiento pleno del gobierno, espiaron ilegalmente a un montón de gente muy importante, entre ellos al mismísimo rey, que se dice pronto. Bueno, esto, en fin, acordémonos de las filesas, malesas y de los gobernadores del Banco de España y del director de la Guardia Civil. Fue una época bastante convulsa que afectó también al propio monarca, evidentemente. Aznar también es un estadista. Yo lo que digo es que es una de las personas más antipáticas que he conocido en mi vida, pero eso lo sabe todo el mundo, tampoco es algo nuevo. Se creció demasiado cuando ganó por mayoría absoluta en la segunda legislatura. Se creció demasiado, él pensó que podía hacer lo que le daba la gana, que podía casar a su hija en el Escorial como si fuese una infanta, que podía meternos a todos en la guerra de Irak cuando no queríamos estar en Irak. Y claro, ahí acabó en la última gran equivocación, que fue el 11 de marzo y cómo gestionó el 11 de marzo. Eso impidió que ganase las elecciones Mariano Rajoy, que lo tenía muy fácil según las encuestas, y que las ganase Zapatero. A mí Zapatero me cae bien, debo decirlo, me cae bien. Yo comprendo que está de moda meterse con Zapatero, pero me parece un hombre muy honrado y me parece una buena persona. Otra cosa es que se haya equivocado muchísimo en la gestión económica, se equivocó todo lo que se podía equivocar.
nos dio muchas libertades y muchos derechos en muchas cosas que no estaban ahí todavía. El matrimonio homosexual, por ejemplo, otras muchas cosas. Pero bueno, yo creo que en ese aspecto fue altamente beneficioso y sobre todo a Zapatero yo le agradezco la negociación con ETA que acabó con la pesadilla de 40 años de los españoles. Esa es la verdad. Esa negociación a la cual se opuso incluso Grande Marlaska, me acuerdo cuando era magistrado, esa negociación fue muy importante. Y luego Mariano Rajoy es un hombre también honrado, yo creo, que la verdad es que no tuvo la suficiente decisión a la hora de encarar algunos de los problemas más importantes que ha encarado el país en muchos años. El de Cataluña, por ejemplo, el referéndum de Cataluña, la declaración de independencia. Él no supo negociarlo bien o no pudo negociarlo bien o se equivocó mucho en la negociación con Cataluña y ese ha sido su gran pecado, diría yo. Pero en fin, Rajoy, dentro de todo, ha sido, digamos, el más normal de los presidentes que hemos tenido. Y de Pedro Sánchez, pues ya no opino que eso es historia contemporánea. Opino en el libro, que conste. Creo que ha llegado al poder de manera extraña. Debo reconocer que está haciendo un trabajo ímprobo en el combate contra el virus. Esto no lo esperaba él. Y debo reconocer que el gobierno pues está un poco fragmentado en dos almas y eso pues en algún momento supongo que tendrá consecuencias porque las incoherencias siempre se pagan. Pues no sé si he sido muy rápido sí, o muy lento, pero es lo que hay. Lo has definido. Lo que pasa es que estamos ya fuera de tiempo y tenemos que concluir. En cualquier caso lo hacemos saludándote y recomendando la lectura de La ruptura de Fernando Jáuregui, que siempre es un placer. Yo voy por la mitad, lo he leído estos días de asueto que tuve en Galicia y es un placer como siempre y a ver si algún día nos podemos tomar un café ya con mascarilla o sin mascarilla, pero presencialmente. Un placer como siempre, maestro. Mejor sin mascarilla. Mejor un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues vamos, antes de ir al tiempo.